No te atrevas a volver, gritó mi esposo, con quien llevo 20 años casado, dando un golpe en la mesa. Todo porque le dije que quería ayudar a cuidar a mi nieta, que se había roto la pierna. 20 años. Seguí su ejemplo en todo. Y al final, ¿qué conseguí? ¿A dónde más podrías ir aparte de a esta casa? Esta vez no discutí. Pero tampoco me quedé. Me llamó irracional, dijo que estaba exagerando las cosas. Dijo que no podía irme sin su permiso. Pero en el fondo, lo sabía, no se trataba solo del niño. Se trataba de mí. De reclamar el derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Esa mañana, acababa de fregar la casa de arriba abajo. Colgué la última toalla en el tendedero, lista para prepararme una taza de té y sentarme a descansar, cuando sonó el teléfono. El nombre de Emma iluminó la pantalla. Mi corazón se hundió. Mi hija no es de las que llaman de repente, sobre todo una tarde entre semana. Trabaja como consejera escolar, siempre a la carrera, sin apenas recuperar el aliento. Cogí el teléfono inmediatamente. Mamá, dijo con la voz preocupada, Lily se lastimó en la escuela. Mis dedos se entumecieron. La taza casi se me resbala de la mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Es grave? Emma respiró hondo, pero sus palabras seguían saliendo atropelladas, temblorosas. Fue durante el día de deportes del colegio. Se cayó de las barras. El médico dice que tiene el antebrazo fracturado. Le han puesto una escayola. Ya está bien, pero tiene que quedarse en casa unas semanas, no tiene clases. Cerré los ojos. Mis nudillos se tensaron contra el borde del mostrador. ¿Tiene mucho dolor? Emma se quedó callada unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Sigue preguntando por ti. Dijo, si la abuela estuviera aquí, me contaría cuentos hasta que me quedara dormida. Así no me dolería tanto. Me ardían los ojos. Lily es mi única nieta y, desde que nació, se convirtió en mi punto más tierno. Por muy ocupada que estuviera, siempre le dedicaba tiempo, aunque solo fuera una videollamada rápida. ¿Necesitas que vaya? Pregunté sin dudarlo. No quería molestarte, hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, había un dejo de amargura en su voz. Pero de verdad que no puedo tomarme un día libre ahora mismo. Se acercan las evaluaciones de fin de curso. Si falto muchos días, podría perjudicar la renovación de mi contrato el año que viene. Entiendo. Asentí, aunque ella no lo viera. Iré mañana por la mañana. No te preocupes. En cuanto colgué, ya estaba planeando el camino en mi cabeza y preparando la maleta. Eran unas 5 horas hasta casa de Emma, lejos, pero factible. Si salía temprano, podría llegar antes de comer. Empecé a sacar ropa del armario cuando oí unos pasos pesados en el suelo de la sala de estar. La voz de Frank siguió, ronca e impaciente como siempre. ¿Qué haces ahí? La comida no se va a cocinar sola. Me giré para mirarlo, dudando por un momento antes de decidir no andar con rodeos. Emma llamó. Lily se lastimó. Se rompió el brazo. Se acercó, frunciendo el ceño como cuerdas gruesas. ¿Y qué? ¿Su madre no puede cuidarla? Respondí en voz baja, Emma está muy ocupada con el trabajo. No puede tomarse un día libre ahora mismo. Planeo ir a ayudarla unos días. Fue como encender una mecha. Frank, explotó. ¿Te vas? ¿Y yo qué? ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién me va a recordar que tome mis medicamentos? Sus palabras fueron rápidas y cortantes, como si hubiera anunciado un crucero de lujo en lugar de decir que cuidaría a nuestra nieta herida. Frank, es mi nieta. Me necesita ahora mismo. Estarás bien unos días, pide comida para llevar y come algunas comidas congeladas. La casa no se derrumbará sin mí. Me miró atónito, como si acabara de confesarle una infidelidad. Solo es un brazo roto. Los niños se caen todo el tiempo, ¿qué tiene de especial?
Apenas podía creer las palabras que salían de su boca. Tiene 9 años, dije con voz temblorosa pero firme. Y tú eres un hombre de 68. Si no puedes sobrevivir unos días sin mí, el problema no es mi ausencia, sino que nunca has aprendido a cuidarte. Golpeó el brazo del sillón con tanta fuerza que resonó. Sal por esa puerta y no vuelvas. Me quedé allí, escuchando sus pasos enojados regresar a la sala de estar, con el televisor a todo volumen mientras subía el volumen como si fuera una especie de juego de poder. Pero lo único que podía oír era la voz de Lily por teléfono, sollozando: «Abuela, ¿de verdad vienes?». Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente mi bolso de viaje medio lleno. Y entonces lo comprendí: estos últimos 20 años, me he esforzado muchísimo por mantener la ilusión de una familia ensamblada. Cocinaba, limpiaba, aguantaba los cambios de humor de Frank, toleraba la fría indiferencia de su hijo Brian. Incluso organizaba sus malditas cenas navideñas como si fuera una especie de coordinadora de eventos sin sueldo. Todo para que este matrimonio se sienta como un hogar. Pero las únicas personas que realmente me vieron como familia fueron Emma y Lily. Miré las líneas ásperas en mi palma, las huellas de una vida dedicada a dar. Tanto cariño, tanto esfuerzo invertido en todos los demás. Quizás ahora sea el momento de devolverme un poco de ese cariño. Tal vez sea hora de que empiece a mostrarme un poco de respeto. Después de aquella noche la casa cayó en un silencio pesado y sofocante. A las 6 de la mañana siguiente, ya estaba despierto. El cielo afuera seguía oscuro, y todo el lugar estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Bajé sigilosamente para preparar un desayuno sencillo: huevos revueltos, tostadas y una cafetera del café negro favorito de Frank. Sabía que le gustaba dormir hasta tarde, pero aún así quería mantener la calma antes de irme. Una vez servido el desayuno, volví arriba y empecé a empacar. Unas mudas de ropa, algunas medicinas y un puñado de los cuentos favoritos de Lily, cada artículo cuidadosamente doblado y guardado en mi maleta de viaje. Mis manos eran delicadas, pero mi corazón latía con más fuerza con cada movimiento. Justo cuando cerré la maleta, se abrió la puerta del dormitorio. Frank entró con una nube de tormenta en el rostro. ¿De verdad vas a seguir con esto? Su tono ya no era tan enojado como ayer. Era más frío, cortante y burlón. ¿Vas a abandonarme así como así? Respiré hondo. Me aseguraré de que todo esté listo para ti hoy. Iré a casa de Emma esta noche. Lily necesita que alguien la cuide. Dejó la taza de café en la mesita de noche con un tintineo, endureciendo la voz. Ya hablamos de esto. Mientras tú juegas a ser abuela, ¿quién se supone que me va a cuidar? Frank, te he preparado la comida y te he organizado las medicinas en pastilleros diarios. Solo tienes que tomarlas a tiempo. Mi voz se mantuvo serena, pero la firmeza que había debajo era inconfundible. Me voy. Tengo que hacerlo. Me miró como si me hubiera convertido en algo que ya no podía controlar, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. ¿De verdad vas a dejarme plantado por una pequeña lesión del hijo de tu hija? Soy tu marido, Teresa. ¿Tienes idea de lo mucho que me dolió el estómago anoche? Lo miré sin pestañear. Te comiste 3 filetes y 2 cervezas. No te duele el estómago porque estés enfermo. Te duele porque tratas tu cuerpo como un cubo de basura. Se le puso la cara roja, como si le hubiera dado una bofetada. La voz le temblaba de rabia. ¿Ahora me estás contestando? No te contesto, dije con tono tranquilo. Te estoy explicando. No soy tu enfermera. Soy madre. Soy abuela. Si sales por esa puerta, espetó, no te molestes en volver. La taza de café salió volando de la mesita de noche y se hizo añicos contra el suelo. Los fragmentos de porcelana resbalaron por la madera como pequeñas acusaciones agudas, resonando en la quietud de la mañana. No respondí. Simplemente me arrodillé y recogí los pedazos, uno por uno, con cuidado de no cortarme. No dijo ni una palabra más esa noche. Seguí preparando la cena. Seguí preparándole las pastillas. Se repanchingó en el sofá, fingiendo una tos tan fuerte que parecía que estaba en su último aliento.
Lo miré, me sequé las manos con un paño de cocina y pregunté, ¿quieres que llame al 911? Dejó de toser. Terminé de lavar los platos, limpié las encimeras y volví arriba para hacer una última comprobación. Al abrir la cremallera de mi maleta, oí voces en la sala. No había cerrado la puerta. Estaba hablando por teléfono. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero las palabras me golpearon como piedras. Ya no le importa esta familia. Ahora todo gira en torno a su hija. Me quedé congelado detrás de la puerta. Te lo dije, Brian. Solo está aquí por un techo. Por la estabilidad. Soy todo lo que tiene. Pero si sigue adelante con esto, que se olvide de volver. Entonces se oyó la voz de Brian, tranquila, pero con claridad. Papá, no te atrevas a dejarle nada de tu dinero. Si se escapa hoy para ayudar a su nieta, de repente le estará entregando todos los ahorros de tu vida a su hija. Tienes razón. No te preocupes. Lo tengo todo a mi nombre, la casa, las cuentas. Ella ni siquiera lo sabe. Y, sinceramente, si no puede entenderlo, ¿por qué demonios iba a confiar en ella para que se encargara de nada? Había un tono cortante y divertido en su voz, como si estuviera hablando de una extraña despistada, no de la mujer con la que había compartido 20 años de vida. En ese momento algo dentro de mí se quedó frío y en silencio. Regresé al dormitorio y cerré la cremallera de la maleta. El sonido fue suave, casi reverente, como cerrar un ataúd. Sus palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez. Así es como me ve. No soy pareja. No soy familia. Solo una asistente interna. Una ama de llaves con ventajas emocionales. Una mujer que cambió su amabilidad y su trabajo por la ilusión de pertenecer. ¿Amor? Eso nunca fue parte del trato. ¿A qué me he aferrado realmente durante todos estos años? ¿Un lugar donde me necesitan pero nunca me respetan? ¿Una casa llena de aire frío y con televisores más ruidosos que conversaciones? ¿Un hombre que me llamó, demasiado delicada, cuando estaba enferma? ¿Un hijastro que nunca me habló a menos que fuera necesario hacer algo? ¿Un marido que se jactaba de mantenerme alejada de todos los hechos y cuentas como si fuera un truco inteligente? ¿Un matrimonio en el que nunca fui realmente visto? Suspiré largo y bajo y me levanté. Afuera, el viento rozaba los cristales de la ventana, haciendo crujir suavemente la puerta. Sonaba como si el propio viento susurrara, es el momento. Es hora de elegir otro camino. Cogí el teléfono y marqué un número. Unos segundos después, llegó la voz de Marcia, aún suave por el sueño. ¿Teresa? ¿Sigues despierta? Me apoyé en la pared y susurré, voy a ir a casa de Emma. Lily está herida, me necesita. Hizo una pausa. ¿Te refieres a esta noche? ¿Ahora mismo? ¿Tan serio? Sí. Llevo todo el día pensando en ello. Frank se puso furioso, me dijo que no podía irme sin su permiso. Me hizo darme cuenta de que mi vida aquí ha sido un chiste. Mi voz no era fuerte, pero tenía una especie de firmeza. No quiero esperar más. Lily me espera. No quiero despertar mañana en esta casa que parece no tener ni un respiro. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, ella soltó una suave risita. Por fin, estás contraatacando. Estás tomando una decisión por ti mismo, y no necesitas la aprobación de nadie para hacerlo. Su voz tenía calidez, algo de orgullo y casi de alivio. No le debes nada a nadie. Vete y no mires atrás. Asentí, aunque ella no podía verme. Una vez que te instales en casa de Emma, escríbeme. Y si pasa algo por mi parte, serás el primero en saberlo. Prometí que lo haría. Cuando terminó la llamada, algo en mí se sintió liberado, como si me hubieran quitado un pesado candado del pecho. No lo dudé. Tomé las llaves del coche, me colgué la bolsa de viaje al hombro y bajé las escaleras sin mirar atrás. Frank ya estaba dormido. La sala estaba completamente a oscuras. No encendí la luz. No dejé ninguna nota. Esto no era huir.
Era salir, hacia las personas que realmente importaban, hacia la versión de mí misma que quería ser. Me incorporé a la interestatal. La noche estaba despejada, el camino era largo y recto, como una invitación abierta. Encendí la radio. Una cantante de los 70 cantaba algo suave pero contundente. No me molesté en cambiar de emisora ni en hacer llamadas. Le envié un mensaje rápido a Emma. Estaré allí por la mañana. Y luego conduje. Pensé en la carita de Lily, su brazo enyesado y su voz en mi oído. Abuela, si vienes, ya no te dolerá. Me escocían los ojos. No se trataba de escapar. Se trataba de hacer algo significativo, estar ahí para un niño que de verdad me necesitaba. 5 horas después, llegué a la entrada de Emma. Estaba cansado, pero mi espíritu se mantenía firme. Respiré hondo el aire fresco de la mañana. La puerta principal se abrió de golpe casi en cuanto aparqué. Lily salió disparada como un pajarito asustado. Abuela, gritó, levantando su brazo enyesado mientras corría hacia mí. Corrí hacia adelante, me agaché y la atrapé en mis brazos. Enterró su cara en mi cuello, con la respiración entrecortada, como si temiera que volviera a desaparecer. ¿De verdad que viniste?, sollozó, con la voz tan suave como una pluma. Mamá dijo que vendrías, pero pensé que quizá no te dejarían. Mi corazón se retorció. Cuando la abuela dice que viene, murmuré, dándole suaves palmaditas en la espalda. Y en ese mismo momento, supe. Había tomado la decisión correcta. Lily yacía acurrucada en el sofá, con su brazo izquierdo envuelto en un grueso yeso blanco y su pequeño rostro enterrado bajo una manta color arcoíris, recuperando un descanso muy necesario. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café, lanzándole miradas silenciosas desde el otro lado de la habitación, con cuidado de no perturbar la rara paz que se había instalado en la casa. Emma estaba al otro lado, lidiando con una llamada del trabajo. Su teléfono estaba apoyado contra la tetera, con la pantalla iluminada con el nombre de un compañero. Escuchó, asintiendo y luego me dio las gracias en silencio con los labios. Simplemente negué con la cabeza y sonreí. No fue difícil. Para nada. En comparación con los últimos 20 años, nunca me había sentido tan a gusto. La mañana que llegué, Emma no dijo mucho. Simplemente me abrazó, tomó mi bolso y me llevó a la cocina. ¿Café o té?, preguntó. Café, por favor. Mientras servía, dijo, anoche apenas durmió, se despertó llorando 2 veces. El médico dice que debemos vigilarla de cerca. Con niños tan pequeños, siempre les preocupa que los huesos no sanen uniformemente. Se me encogió el corazón. Yo la cuidaré. Tú ve a trabajar. Nos encargaremos de los turnos cuando llegues a casa. Emma me entregó la taza. Gracias, mamá. Tenerte aquí marca la diferencia. Ninguno de nosotros salió ese día. Ayudé a Lily a cambiarse de ropa y le puse almohadas bajo el brazo para que se mantuviera cómoda. Intentó ser valiente, conteniendo las lágrimas, pero cuando abrí uno de sus cuentos favoritos y leí algunas páginas, por fin capté una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Abuela, susurró mientras se inclinaba hacia mí, ¿puedes vivir aquí para siempre? Miré su frente, sus pestañas se extendían bajo la luz del sol como pequeñas alas. ¿Quieres que me quede?, pregunté. Ella asintió. Cuando estás aquí, mamá no está tan estresada. Y yo también me siento mejor. No pude responderle de inmediato. Porque tenía razón. Y porque hacía tanto tiempo que no me sentía no solo necesitada, sino deseada. Frank solía decir que me necesitaba. Pero nunca me vio de verdad. Nunca respetó lo que le di. Necesitaba a alguien que le diera fuerzas. No una mujer con pensamientos, emociones y una vida más allá de su sala. ¿Pero Lily? ¿Emma? Me hicieron sentir necesario, visto. Bienvenido. Apreciado. Después de comer, Lily se recostó junto a la ventana en un pequeño sofá iluminado por el sol, y yo revolví una olla de sopa de calabaza en la cocina.
La brisa del exterior mecía suavemente los árboles y el canto de los pájaros se filtraba entre las ramas. Emma entró y me entregó un dibujo que había hecho Lily. 3 monigotes tomados de la mano. En el centro, una niña de mejillas regordetas con gafas redondas. A un lado, su madre. Al otro, una mujer con delantal. Ella dijo que esta es una familia de 3 bajo el sol, dijo Emma con una sonrisa. Tomé el dibujo y algo dentro de mí se suavizó, como si mi corazón acabara de ser envuelto en un paño cálido. También dijo que eres más fuerte que un superhéroe, añadió Emma suavemente. Solías decir eso también, me reí entre dientes. Emma se sentó a mi lado, haciendo una pausa antes de que su voz se suavizara. Mamá, si alguna vez, ya sabes, quieres quedarte aquí para siempre, no me importaría. ¿De verdad? Levanté la vista, sorprendido. No digo que tengas que hacerlo, añadió rápidamente. Solo, si te sientes mejor aquí, más seguro. Ya no tienes que aferrarte a esa otra casa tú solo. Sostuve el dibujo con ambas manos, mirando por la ventana donde el carillón de viento se balanceaba suavemente con la brisa, incapaz de hablar de inmediato. Esa noche, ayudé a Lily a lavarse la cara, ponerse el pijama y apoyé su brazo enyesado sobre una pila de almohadas suaves. Abuela, me preguntó mientras la arropaba, ¿también dormirás aquí esta noche? Asentí. Por supuesto. En cuanto se te sane el brazo, quizá piense en devolverte tu habitación. Ella se rió. Abuela, repitió, no dejes de venir, ¿de acuerdo? Me incliné y le di un beso en la frente. Mientras me necesites, aquí estaré. Después de que se durmiera, salí en silencio. Emma también se había quedado dormida, todavía vestida del trabajo, acurrucada en su cama. Le eché la manta sobre los hombros antes de volver a la habitación de invitados. Allí tumbado, mirando al techo, mis pensamientos corrían sin pausa. Y entonces lo comprendí, esta era la vida que quería. Ni una cocina impecable. Ni una sala de estar bien organizada. Ni un hombre que me sirvió café solo por decirlo. Lo que yo quería era que alguien me llamara, mamá. Una niñita que dijera, no pasa nada si la abuela está aquí. No soy sirviente de nadie. Soy madre. Abuela. Una mujer que sigue muy viva, que sigue siendo muy querida. El viento se colaba por la ventana abierta y la noche me envolvía como una manta gruesa y cálida. Cerré los ojos y me dije. Es hora de empezar a pensar en vivir en un lugar nuevo. Emma se había ido a trabajar y Lily todavía estaba durmiendo arriba. Me senté solo a la mesa de la cocina, mientras el sol de la mañana proyectaba largas líneas doradas sobre el suelo. La casa estaba tan silenciosa que parecía casi sagrada. Por primera vez en mi vida, me sentí seguro sentado en la cocina de otra persona. No hubo exigencias, ni órdenes a gritos. Ni, ¿ya preparaste el desayuno? Ni, ¿dónde están mis pastillas? Levanté con cuidado la taza de café que Emma me había dejado, pero antes de poder tomar un sorbo, mis ojos se dirigieron a una pila de papeles que estaban en la esquina de la mesa. Parecía la carpeta de Emma, recibos, carpetas, quizá algo que había revisado la noche anterior. Extendí la mano y la hojeé con naturalidad. Y luego me detuve. Allí estaba, una fotocopia descolorida de un antiguo borrador de acuerdo. El título decía, Propuesta de gestión de activos postmatrimoniales, borrador. Fruncí el ceño. Seguí leyendo. Se esbozó una política de contribución familiar compartida y se especificó que todos los bienes inmuebles y los principales activos financieros permanecerían bajo el nombre de su propietario original, con una nota clave. Los derechos de herencia excluyen explícitamente a la hija biológica de Teresa y a cualquiera de sus descendientes. Cuanto más leía, más frías se me ponían las manos. Frank nunca me había dejado encargarme de las finanzas. Siempre que se lo pedía, me quitaba importancia diciendo, no te preocupes, yo me encargo. Y yo le creí. Creí que éramos socios. Creí que lo suyo también era mío. Creí que trataría a mi hija como yo, insensatamente, había intentado tratar a su hijo Brian. Pero este documento, este lenguaje, gritaba lo que nunca tuvo la decencia de decir en voz alta,
no eres nada. Cuando Emma llegó a casa a la hora del almuerzo, se lo enseñé. Le echó un vistazo y dejó escapar un largo suspiro. Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo, mamá. Vino aquí ese año con Brian, dijo que quería dejar claros los roles y responsabilidades de cada uno, especialmente en lo que respecta al envejecimiento y el cuidado. Pero cuando vi ese documento, lo supe. Nunca te vio como parte de la familia. La miré fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? La voz de Emma bajó. Porque en aquel entonces, no lo habrías oído. Probablemente habrías dicho algo como, es muy considerado de parte de Frank pensar con antelación. No quería romperte el corazón. Aún esperaba, que fueras feliz. Me recliné en mi silla, con la cabeza palpitante. Mamá, dijo en voz baja, tienes que protegerte. Dudó un momento y añadió, Marcia me llamó la semana pasada. Me dijo que deberías hablar con un abogado. Me dio la información de contacto de alguien. Miré hacia arriba. Quiero conocerla. Esa tarde, Marcia se encontró conmigo en un pequeño café en las afueras de la ciudad y me pasó una tarjeta de visita por la mesa. El café era pequeño, pero tan pronto como me senté, sentí que el mundo se había abierto. Marcia parecía igual, aguda y sensata, pero su tono era más amable de lo habitual. Por fin lo has dicho, sonrió. Teresa, ella es Sharon Hill. Lleva más de 20 años trabajando en división de bienes y defensa legal de mujeres. Es la persona indicada para lo que estás enfrentando. Al principio ni siquiera miré la tarjeta. Solo miré a Marcia. ¿Sospechaste de Frank por un tiempo? Ella no mintió. Eres mi mejor amiga. He visto lo agotada e invisible que te has sentido todos estos años. Pero no quisiste oírlo. Y cuando no estás lista para escuchar, no hay mucho que decir. Bajé la mirada, finalmente recogí la tarjeta y asentí. Estoy listo ahora. 2 días después, entré en la oficina de Sharon Hill. Tenía unos 50 y tantos años, vestía un traje de tono neutro, tenía ojos penetrantes y una voz firme. Le conté todo, cómo Frank controlaba las finanzas, cómo Brian siempre había mantenido las distancias, cómo no teníamos cuentas conjuntas ni propiedades en copropiedad, cómo mi nombre nunca había aparecido en un solo documento importante. Tomó notas en silencio y luego cerró su cuaderno. Teresa, según lo que has compartido, tienes derecho a solicitar la división de bienes conyugales. Un matrimonio de 20 años con responsabilidades de cuidado a largo plazo te da derecho a presentar una reclamación. Mi corazón latía con fuerza. Pero no ganaba mucho dinero. Trabajaba en un hospital, pero después de dejarlo, solo, cocinaba, limpiaba, lo llevaba a las citas médicas. Me miró fijamente a los ojos. Eso se llama contribución, no trabajo no remunerado. Y sí, los tribunales lo reconocen. Me quedé congelado. Nadie lo había llamado así antes. Continuó, comenzaremos con una revisión de los activos financieros a nombre de Frank, bienes raíces, inversiones, saldos de cuentas. Luego, procederemos a establecer los derechos de autorización y a estimar el valor total. Les ayudaré a preservar las pruebas e iniciar el proceso discretamente, sin generar alarmas. Asentí lentamente. Mi voz era tranquila, pero segura. Ya no aguanto más migajas. Sharon sonrió. Entonces, ya no esperamos más. Empecemos. Cuando salí de la empresa, el cielo se había oscurecido. Me quedé en la esquina de la calle, con el viento tirando del dobladillo de mi abrigo. No me lo ajusté bien. En cambio, miré hacia arriba, al atardecer que se desvanecía. Y lo sabía, había pasado demasiados años temiendo las consecuencias de ser difícil. De ser vista como la esposa que se resistía. Así que permanecí callada y discreta, pensando que era más seguro. Pero ya había terminado con eso. Esto no fue una rebelión. Esto era recuperar la dignidad. De vuelta en mi coche, le envié un solo mensaje de texto a Emma. Ya tomé una decisión. Me voy a divorciar de Frank. Acabábamos de cenar esa noche.
Lily se había ido a su habitación a descansar y Emma seguía en la cocina enjuagando los platos. Entonces, de la nada, sonó el timbre. No del tipo suave. Fueron una serie de golpes fuertes, rápidos, casi violentos, que sonaban más como puños golpeando la puerta que como una campana. Emma se quedó congelada, con el paño de cocina todavía en la mano. Instintivamente me dirigí a la habitación de Lily y cerré la puerta con cuidado antes de dirigirme al frente. En cuanto la abrí, vi a Frank de pie en el porche, con el rostro como una nube de tormenta. Detrás de él, Brian estaba con las manos metidas en los bolsillos y la expresión vacía. ¿Cuánto tiempo planeas esconderte aquí?, preguntó Frank en voz baja y cargada de condescendencia. No dije nada. Una mano descansaba en el marco de la puerta mientras lo miraba fijamente. Llevas una semana eludiendo mis llamadas. Ni un mensaje, ni una sola palabra. ¿Solo te fuiste corriendo a casa de tu hija y te pusiste a jugar a las casitas? Su voz era tranquila pero cargada de furia, como si cada palabra estuviera sumergida en gasolina. No me inmuté. Simplemente pregunté, ¿qué haces aquí? Brian dio un paso adelante, fingiendo preocupación. Papá solo quiere hablar. Está preocupado. No es seguro que estés aquí solo. Solté una risa breve y sin humor. Claro. Porque estar en una casa con mi hija y mi nieta es claramente más peligroso que vivir en una casa llena de chantaje emocional. Frank entrecerró los ojos. No esperaba que me defendiera. ¿Has perdido la cabeza?, gruñó. Llevamos 20 años casados, ¿y ahora simplemente te vas y luego contratas un abogado a mis espaldas para pedir el divorcio? Emma apareció en el pasillo, secándose las manos con una toalla. Se acercó a mí. Es tu esposa, Frank. No tu criada, dijo con frialdad. Si de verdad te importara, no le habrías dicho que no podía irse cuando su familia la necesitaba. La cara de Frank se puso roja. Eso fue algo que dije en un momento de furia. Emma no se inmutó. Y ya hemos oído bastante de tu calor del momento a lo largo de los años. Desde el día que te uniste a esta familia, nunca has sabido mostrar cariño como una persona decente. Brian lo interrumpió, molesto. Esto no ayuda. Solo intentas complicar las cosas. Mi papá no está bien, no puedes seguir estresándolo así. Los miré a ambos con voz tranquila y aguda. Frank, te di oportunidades. Te dije por qué tenía que irme. Dejé tus comidas, tus pastillas, te lo expliqué todo. No me esfumé sin más, elegiste no escucharme. ¿Y ahora estás aquí, pensando que puedes obligarme a volver a controlarme? Frank torció la boca. Apretó la mandíbula antes de ladrar, de acuerdo. Vete si quieres, pero no esperes ni un céntimo. La casa, las cuentas, todo está a mi nombre. No recibirás ni un solo ladrillo. Una puerta se abrió con un crujido detrás de nosotros. Lily. Vi sus pequeños ojos asomándose por la rendija de la puerta, asustados. Emma se giró rápidamente. Lily, cariño, no pasa nada. Vuelve a la cama, enseguida voy. Me volví hacia Frank, firme e imperturbable. Ya no eres quien puede silenciarme. Ahora estoy llevando esto legalmente. Si no quieres pasar más vergüenza ante un juez, te sugiero que te des la vuelta y te vayas. Brian murmuró, ella ha estado planeando esto todo el tiempo. Lo miré con una mirada fría como el acero. No finjas que esto es por algo más que el dinero de tu padre. No les debo nada a ninguno de los dos. Frank me miró fijamente un buen rato, con los ojos llenos de furia. Luego espetó, te arrepentirás de esto. Salió furioso del porche, cada paso era como una mina terrestre. Brian me siguió, pero no antes de girarse para lanzarme una mirada, algo entre una amenaza y un rencor. Cerré la puerta detrás de ellos y giré la cerradura con un suave clic. Emma exhaló a mi lado. ¿Estás bien, mamá? No respondí. En cambio, fui a la habitación de Lily, encendí la lámpara de luz tenue junto a su cama y me senté a su lado. Tenía los ojos húmedos.
Susurró, ¿te estaba gritando? Tomé su pequeña mano y le di un suave apretón. No, dije en voz baja. Simplemente ya no sabe cómo hablarme. Y esta vez, no lo dejé. Ella asintió, sin comprender del todo, pero comprendiendo lo suficiente. No te vas a ir, ¿verdad? Preguntó. Sonreí y le metí la manta bajo la barbilla. Mi abuela trabajó muy duro para recuperar su vida. Ahora que estoy aquí, cariño, no me voy a ningún lado. No dormí esa noche. Me senté en la sala de estar, escuchando los sonidos suaves de Emma ordenando la cocina y el carillón de viento afuera meciéndose suavemente. Sonaba como una celebración, como una libertad. Ya no era la mujer que se tragaba sus palabras. Frank dijo que me arrepentiría de esto. Pero en el fondo, yo sabía. El único que debería arrepentirse, nunca fui yo. Después de ese día, Frank nunca volvió a llamar a la puerta, pero yo sabía que no había terminado. Unos días después, Sharon me llamó. Me dijo que Frank había contratado a un abogado privado y había enviado su primera respuesta oficial. No fue agresiva, pero el tono lo dejaba claro, estaban probando si me estaba comportando mal o si iba en serio. Estaba sentada en la sala de estar de Emma, doblando la ropa de Lily mientras Sharon me explicaba cada posible estrategia legal por teléfono. Intentarán presentarte como una persona emocional e inestable, advirtió con voz firme, porque eso facilita que un juez se incline a favor de Frank en lo que respecta a la división de bienes. Pero no vamos a permitir que eso suceda. Su forma de decirlo, tranquila, firme, me recordó la voz que yo tenía cuando luchaba por los derechos de mis pacientes en el hospital. Hacía tanto tiempo que nadie hablaba así por mí. Esa tarde, Marcia me llevó a un foro sobre los derechos de las mujeres que se celebró en la sala comunitaria de la biblioteca del centro. Al principio, no quería ir. No estaba acostumbrado a hablar de mis asuntos personales en público, y creía que no tenía nada que decir que no se hubiera dicho ya cientos de veces. Pero una vez que me senté allí, rodeada de mujeres de mediana edad cuyos rostros me parecían al mismo tiempo extraños y familiares, comencé a ver mi pasado reflejado en mí, capa tras capa de dolor. Algunas hablaron de cómo las trataban como parejas de hecho, en lugar de esposas. Otras compartieron historias de cómo se vieron afectadas financieramente tras la muerte de sus esposos, al darse cuenta de que no tenían derecho legal a sus hogares. Una mujer habló de sus hijos adultos que la trataban como una niñera gratuita y un cajero automático ambulante. Cuanto más escuchaba, más se me cerraba la garganta. Marcia se inclinó y me entregó un pañuelo con una cálida sonrisa. ¿Quieres compartir tu historia? Al principio negué con la cabeza. Pero entonces el anfitrión se dirigió al grupo y preguntó, ¿alguien quiere hablar sobre lo que está pasando ahora mismo? Me puse de pie. Al principio me temblaba la voz, pero me obligué a mantenerme erguido. Me llamo Teresa. Tengo 65 años. Llevo 20 años casada con mi actual marido. Me he encargado de casi todo en casa, porque él nunca contrató ayuda. No la necesitaba. Me tenía a mí. Algunas mujeres se rieron y asintieron en señal de reconocimiento. Nunca me quejé, ni siquiera cuando su hijo me ignoró, ni siquiera cuando mi nombre nunca apareció en ninguna cuenta. Creía que eso era lo que significaba estar casada. Hice una pausa. Respiré hondo. Entonces mi nieta se rompió el brazo y decidí ir a cuidarla. Él me miró y me dijo, si sales por esa puerta, no vuelvas. En ese momento, me di cuenta, no soy un mueble. No soy un elemento secundario en su vida. Soy madre. Soy abuela. Y soy yo misma. La habitación quedó en silencio. Entonces estallaron los aplausos. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Sonreí, desde un lugar profundo, honesto y vivo. Al llegar a casa, Emma y yo empezamos a organizar mis registros financieros. Contactamos con bancos, rastreamos transacciones y recopilamos todas las cuentas compartidas a las que pudiera haber estado vinculado, aunque fuera de forma pasiva. Sharon emitió una carta formal exigiendo la congelación parcial de cuentas y una revisión completa de sus activos. No renunciaste a tus derechos, me recordó. No pueden borrarte.
Justo a tiempo, Frank envió una nota escrita a mano, incluida en la respuesta de su abogado. 2 páginas. Empezaba con «¿Estás loco?» y terminaba con «Eres un desagradecido». La última línea decía: «Lo tenías mejor que la mayoría de las mujeres. ¿Por qué no puedes conformarte?» Doblé la carta y solté una risa corta y amarga. Emma lo leyó y dijo: «Ese es el problema. Cree que todo lo que tenías fue un regalo suyo». Asentí. «Y por eso tengo que demostrarle que no estoy rogando. Estoy reclamando lo que es mío». Esa noche, abrí mi cuaderno y comencé a redactar un testamento. El nombre de Frank no estaba allí. Escribí los nombres de Emma y Lily, seleccioné sus partes y dejé el resto al refugio de mujeres local y al programa médico voluntario donde alguna vez trabajé. Quería dejar una huella clara de la vida que viví, no como la esposa de alguien, no como la madrastra de alguien, sino como una mujer que eligió reescribir su historia. Cuando cerré el cuaderno, el carillón de viento junto a la ventana se movió suavemente. Me levanté y miré hacia afuera, observando las delicadas piezas de metal bailar con la brisa. Ya nadie controlaba mis ventanas. Nadie me decía que podía o no podía decidir. Por primera vez no le debía nada a nadie. Ese día volví a casa de Frank por última vez. No traje mucho, solo los documentos legales, la autorización escrita de Sharon y una lista sencilla que había hecho de los objetos personales que aún tenía allí. Sharon se ofreció a venir conmigo, pero me negué. «Necesito hacer esto yo misma», le dije. «Quiero que vea a la mujer que ya no puede controlar». La casa parecía la misma. El porche estaba ordenado, el césped bien cuidado como siempre. Pero a medida que me acercaba, ya nada de eso me parecía un hogar. Toqué el timbre. La puerta se abrió segundos después. Frank estaba allí, con una camisa de franela descolorida y el rostro duro como una piedra. Él no dijo una palabra. Le entregué la carta. «Vengo a recoger mis cosas». Miró el papel, pero no lo cogió. En cambio, se hizo a un lado y murmuró: «Pasé». No perdí la cabeza. Subí directamente a la habitación donde había dormido durante 20 años. La ropa de cama era diferente ahora, tonos fríos, texturas modernas. Sin duda, el gusto de la esposa de Brian. Empaqué lo poco que me quedaba, un poco de ropa, un álbum de fotos, 2 viejos cuadernos de mis días como enfermera y una pequeña caja de madera. Entonces recogí lo único que había en la casa que era verdaderamente mío, una foto de Emma cuando era niña, guardada en el cajón de la mesita de noche. Cuando bajé las escaleras, Frank estaba de pie en la cocina, de espaldas a mí. Dejé mi bolso junto a la puerta y dije con calma: «Presentaré los papeles del divorcio la semana que viene. Mi abogado se encargará del proceso». No se dio la vuelta. «Debe ser genial. Vivir con tu hija, todo hecho por ti. Sin responsabilidades». No había planeado responder eso. Pero di un paso al frente de todos modos. «No estoy ganándome la vida, Frank. Estoy cuidando de mi nieta. Mi familia me respeta. Eso es algo que nunca recibí aquí, solo órdenes y culpabilización». Se giró hacia mí, con la mirada cansada y enojada. «Brian ya ni siquiera viene. Dice que he dejado que esto se convierta en un circo. Dice que soy una desgracia». Asentí. «Porque esta casa ya no es tu escenario. No te importaba que las mujeres guardaran silencio. Ahora solo te da miedo que empecemos a hablar». Se apoyó en el mostrador y sonrió con desprecio. «¿Crees que ahora lo tendrás fácil? Dejas este matrimonio sin nada. ¿Esa casa? Yo la pagué. ¿Esas cuentas? Mi nombre. ¿Qué crees que te llevas?» Levanté la bolsa, lo miré a los ojos y le dije con claridad: «Justo lo que merezco». «¿Y tú? Estás perdiendo lo único que nunca valoraste». No esperé su respuesta. Abrí la puerta y salí a la luz del sol. Me golpeó la cara tan fuerte que me ardían los ojos, no por tristeza, sino porque la libertad había tardado demasiado en llegar a mí. Esa tarde firmé los papeles del divorcio.
Sharon colocó una pequeña pestaña rosa en la página de firmas. Cuando estés listo, lo archivamos mañana. Dejé el bolígrafo después de la última firma, respiré profundamente y dije: archívalo. Alquilé un apartamento de una habitación a solo 10 minutos de la casa de Emma. La ventana daba al parque. A Lily le encantaban los columpios. El día de la mudanza, me ayudó a decorar la cocina, pegando pegatinas por todas partes. Insistió en pegar su cartel de «Bienvenida a casa, abuela», en el refrigerador. Sigue ahí. Un dibujo de los tres, ella, Emma y yo, tomados de la mano bajo un árbol. Sobre nosotros, con letras de crayón brillante, se lee «Hogar». Unos días después, Brian llamó. Casi no respondí. Pero lo hice. Teresa, dijo, con excesiva cortesía, mi papá no está bien. El médico dice que tiene la presión descontrolada. ¿Podrías venir a verlo? Me quedé callada un momento. Luego respondí con calma, no es mi responsabilidad. Ya solicité el divorcio. Hizo una pausa. ¿Realmente has cambiado? Sí, dije. Por fin he descubierto que y quién merece mi tiempo. Colgué, fui a la cocina y me serví sopa de maíz dulce en un tazón. Emma acababa de llegar del trabajo y Lily estaba terminando sus deberes en la mesa del comedor. El lugar era pequeño. Sencillo. Pero cada rincón vibraba con vida y risas. Sin órdenes. Sin control. Nadie que dijera, tienes que escucharme. Esta era la casa a la que siempre quise regresar. El día que se hizo oficial el decreto de divorcio, el cielo estaba inesperadamente despejado. No vestía colores oscuros. No vestía tristeza. En cambio, me puse el suéter verde pálido que Emma me había regalado. En cuanto entré al vestíbulo del juzgado, Sharon me sonrió y dijo, «Parece que vas a una celebración». Para mí, sí, respondí. Esta celebración se llama el reinicio de mi propia vida. La audiencia en sí fue sorprendentemente sencilla. Frank no se presentó en persona, su abogado acudió en su nombre, no dijo nada, solo firmó los documentos. Y no sentí nada. Sin piedad. Sin nostalgia. Durante 20 años, jamás me había saltado una comida, una visita al médico ni una reunión navideña. Ahora, lo único que hacía era alejarme legalmente de un sistema que me agotaba. Cuando el juez confirmó el fallo, fue oficial, me fue concedida la parte que me correspondía del patrimonio conyugal. Esto incluía una parte de la jubilación de Frank, mi mitad del saldo de la cuenta conjunta y una parte de los ingresos por alquiler de una propiedad a nombre de Frank, durante los próximos 3 años. Yo no era codicioso. Simplemente recuperé lo que era mío. Al salir del juzgado, la luz del sol me bañó la cara. No llevaba gafas de sol. No bajé la mirada. Sharon preguntó, «Entonces, ¿ahora qué?» Sonreí. «Estoy reescribiendo mi testamento». Parpadeó y asintió. «Entendido. Conozco a la persona indicada para ayudarte con eso». Más tarde esa semana, me senté en la mesa del comedor de madera en mi nuevo hogar, con una plantilla de testamento en blanco extendida frente a mí. Afuera de la ventana, el parque estaba iluminado por la luz del atardecer. Vi a Lily corriendo por el césped después de la escuela. Le habían quitado la escayola, y aunque se movía con cierta precaución, sus pasos eran más ligeros y libres. Mientras su risa se escuchaba a través de la ventana abierta, comencé a escribir, línea por línea. Todos mis activos en efectivo se dividirán equitativamente entre Emma y Lily. Mi parte de los ingresos por alquiler de la propiedad se destinará exclusivamente a Emma. El pago de mi seguro de vida se colocará en un fideicomiso para Lily, al que podrá acceder cuando alcance la mayoría de edad. Todos los libros, objetos de colección y efectos personales quedarán en manos de Emma para que los administre. Los activos restantes serán donados al refugio de mujeres de West Bay y al Fondo de Salud Comunitario de St. George. Cuando firmé mi nombre al final, sentí una rara quietud dentro de mí. Solía dejar que los demás tomaran decisiones, dónde estaba mi casa, cómo debía manejar el dinero, quién se encargaría de mis asuntos cuando yo ya no estuviera.
Pero ahora, finalmente era mi turno. Emma estaba en el sofá pelando una manzana, observándome mientras deslizaba los documentos en una carpeta. Mamá, dijo, ¿no tienes miedo? O sea, ¿de estar sola ahora? Me volví hacia ella y le respondí con sinceridad, sí. Pero lo que más me asusta es volver a una vida en la que esperaba cada día a que alguien me dijera, ¿tienes permiso? Me dio una rodaja de manzana. ¿Y ahora qué? ¿Piensas quedarte cerca de nosotros? Oh. Sonreí. He solicitado una plaza de voluntariado en el Centro de Salud Infantil de la ciudad. La orientación empieza la semana que viene. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vas a volver a la enfermería? Negué con la cabeza. No voy a volver atrás, voy a seguir adelante, solo que de una manera diferente. Buscan jubilados con licencia para impartir talleres de salud y hacer exámenes. El horario es flexible. Todavía puedo recoger a Lily de la escuela. Ella asintió, con los ojos empañados. Estoy muy orgullosa de ti. Lily y yo hicimos un pequeño trato. Las tardes de los miércoles ahora serían tiempo de la abuela. Esa semana fuimos a la biblioteca. Escogió un libro ilustrado y me pidió que lo leyera en voz alta. A mitad de lectura, me miró y me preguntó, abuela, ¿esto significa que nadie podrá obligarte a irte nunca más? Hice una pausa por un segundo, luego sonreí, pasando una mano por su cabello. No, cariño. La abuela ahora tiene su propia casa, su propio trabajo y sus propias reglas. Esa noche, coloqué el testamento en una caja en el estante superior de la estantería y lo etiqueté, escrito en el año en que comenzó la libertad. No miré atrás. Lo que dejé atrás ya no me necesitaba. Lo que me esperaba, me correspondía escribirlo. El otoño había llegado y la brisa que se colaba por las rendijas de las ventanas traía un aire fresco. Estaba de pie junto a la estufa, removiendo una olla de sopa de calabaza. La cocina estaba cálida y fragante. Lily estaba sentada a la mesa del comedor, escribiendo en su cuaderno cuando levantó la vista y preguntó, «Abuela, ¿hacemos pavó para Acción de Gracias?» «Claro que sí», sonreí. «Pero este año, tú te encargas del puré de papas». Arrugó la nariz. «Entonces voy a necesitar un delantal, o mamá me va a regañar». Emma entró justo a tiempo para escuchar eso, dejó las llaves y dijo, «Solo te regaño cuando no te lavas las manos antes de robar manzanas en rodajas». La cocina se llenó de vapor, especias y el tipo de sonidos que ablandan el corazón, suaves caricias, platos tintineando, el cálido ritmo del amor cotidiano. Esta era la vida a la que quería aferrarme. Sencilla, llena de vida y de cariño mutuo. Justo cuando estábamos poniendo la mesa para la cena, sonó el timbre. Me limpié las manos con una toalla y me dirigí hacia la puerta principal, asumiendo que se trataba de una entrega de un paquete. En el momento que lo abrí, me quedé congelado. Frank estaba de pie en el porche, envuelto en un abrigo pesado, con el pelo más gris y desordenado de lo que recordaba, sus ojos inquietos de esa manera familiar y agitada. No llevaba nada. No dijo hola. Él simplemente me miró, como si hubiera miles de cosas que quisiera decir pero no pudiera decir ni una sola. «¿Qué haces aquí?», pregunté con calma. «Te mudaste hace un tiempo y yo», su voz se fue apagando, con la mirada baja y los dedos ligeramente temblorosos, «solo quería ver si estabas bien». No respondí de inmediato. Me hice a un lado, pero no lo invité a pasar. Levantó la vista, con la voz más baja de lo habitual. «¿De verdad, no hay posibilidad de volver a ser como antes?» Lo miré por un largo momento, dejando que la pregunta se resolviera entre nosotros. «Frank, estamos divorciados. ¿Qué esperas encontrar aquí exactamente?» Hizo una mueca, como si no se hubiera preparado para la honestidad. «Viviste en esa casa tantos años, yo solo, sigo pensando que aún deberías». «¿Debería qué?», interrumpí con voz serena. «Seguir cocinando, lavando tu ropa, recogiendo tus medicamentos, recordándote que vayas al médico». «¿Cómo si te lo debiera?» Su boca se abrió ligeramente pero no salieron palabras. «No te traicioné, Frank», continué. «Dejé a alguien que nunca me apreció. Es la decisión más clara que he tomado en mi vida».
Giró la cabeza, como si algo le hubiera golpeado directamente en el pecho. Y entonces llegó el silencio. El tipo de silencio que sigue a la primera grieta en un lago congelado hace tiempo. Es que, me estoy haciendo viejo. Ya no sé qué hacer, dijo finalmente, con la voz temblorosa, como un hombre perdido en su propia vida. Respiré lentamente y asentí. Entonces deberías llamar a tu médico. O a tus amigos. O a Brian. Pero no a mí. Algo brilló en sus ojos, resentimiento, tristeza, pero no se defendió. ¿De verdad estás feliz ahora?, preguntó. Lo miré a los ojos y le dije, clara y sinceramente, sí. Lo soy. Frank asintió lentamente. Al girarse para bajar las escaleras, sus movimientos eran un poco inestables. No lo acompañé a la salida. Me quedé un rato en la puerta, observándolo subirse al coche y conducir por la calle, con el motor apagándose en la esquina. Cuando finalmente cerré la puerta, sentí como si estuviera sellando una ventana que había estado abierta durante 20 años. Y ya no necesitaba permanecer abierto. Unos días después, comencé oficialmente mi trabajo voluntario en el Centro de Salud Infantil de Emma City. 2 días a la semana, ayudaba con chequeos médicos básicos y dirigía un programa llamado Clase de la Abuela, donde enseñaba a niños pequeños los fundamentos del autocuidado, la alimentación saludable y la conciencia emocional. Esa primera mañana, de pie frente a un aula llena de alumnos de primer grado perfectamente sentados, sentí una punzada de nervios. Pero al final de esa primera sesión, al observar esos rostros pequeños y curiosos, con sus manos ansiosas alzadas para hacer preguntas, algo en mí exhaló. Profundamente. Porque me di cuenta, no había perdido mi valor. Acababa de encontrar un lugar donde finalmente mi voz se escuchaba. Ese día de acción de gracias, no invitamos a nadie más, solo nosotras 3, Emma, Lily y yo. Pusimos la mesa con 3 cubiertos. En la pared junto a la mesa del comedor, pegamos con cinta adhesiva el dibujo a crayón de Lily de La familia bajo el sol, aquel en el que todos nos tomamos de la mano bajo un cielo amarillo brillante. Cuando levantamos nuestras copas, Lily dijo solemnemente, «Estoy muy agradecida de que la abuela siempre esté aquí». La miré, luego a Emma, y dije en voz baja, «Estoy muy agradecida de que, por una vez, no solo me estén utilizando para mantener unida la vida, sino que realmente me estén invitando a ser parte de ella». Después de cenar, Lily volvió a sus crayones mientras Emma y yo limpiábamos la cocina. Metí la mano en el armario y saqué la caja etiquetada, la que contenía mi testamento actualizado, las directivas médicas y las tarjetas de contacto de emergencia. Se lo entregué. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó. «Es mi plan», dije tras una pausa. «No quiero que nadie más tome decisiones por mí después. Quiero dejarte algo claro. Y sencillo. Y quizás incluso un poco de espacio». Ella no tomó la caja. En cambio, tomó mi mano. «Nunca has sido una carga», dijo con voz suave pero firme. «Siempre has sido un ejemplo». Sonreí, parpadeando para contener el calor en mis ojos. Esa noche, me senté solo en el balcón, mirando cómo las luces de la calle se encendían una tras otra. El carillón de viento de la puerta emitió un suave sonido metálico. Bajé la vista y vi una nueva pegatina que Lily había añadido. Decía: «Las manos de la abuela nunca te sueltan». Extendí la mano y recorrí los bordes de la pegatina con los dedos, susurrando: «Así es, cariño. Esta vez no. Esta vez no me iba a soltar. Porque esta vida, este capítulo, esta voz, este hogar».